La lluvia caía como si el cielo también estuviera cansado. Santiago Ferrer, el billonario que podía comprar silencio, seguridad y hasta sonrisas, volvió a su mansión sin avisar. No por capricho, no por trabajo. Volvió porque, por primera vez en años, algo dentro de él se quebró. Desde que su esposa murió, la casa se había vuelto un museo. Pasillos impecables, cuadros perfectos, y un frío que ninguna chimenea podía vencer. Sus trillizos, Leo, Alma y Nico, tenían todo lo que el dinero podía dar, menos a su madre. Y él, aunque los amaba, vivía como un visitante en su propia familia. Esa noche, Santiago entró por la puerta lateral, sin escoltas, sin anuncios. Solo el sonido de sus zapatos mojados y el eco de su soledad. Iba directo a su oficina cuando escuchó una voz. Una voz suave, temblorosa, cantando una canción de cuna. Santiago se detuvo. La canción era imposible. Era la misma que su esposa cantaba, palabra por palabra, con ese mismo ritmo que nadie más conocía. Un ritmo que solo existía en los recuerdos. El corazón le golpeó el pecho. Siguió el sonido, paso a paso, como si caminara hacia algo que no quería ver, pero que ya no podía evitar. La luz salía de la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Y ahí, en silencio, Santiago miró. Vio a Valeria, la empleada doméstica. La joven que todos trataban como si fuera invisible. La que limpiaba sin hacer ruido. La que bajaba la mirada cuando él pasaba. Pero esa noche, Valeria no estaba limpiando. Estaba arrodillada junto a las camas, abrazando a los trillizos con una fuerza que parecía de madre, no de empleada. Sus manos temblaban mientras les acomodaba el pelo y les besaba la frente. Y en su pecho, colgaba un collar. Un collar que Santiago reconoció al instante. Porque ese collar, él mismo lo había regalado a su esposa. La sangre se le heló. Y entonces vio lo peor. Valeria levantó la manga, y en su brazo había una marca, una cicatriz pequeña, en forma de 3 puntos, exactamente igual a la que tenían los trillizos en el tobillo. Como si una misma historia hubiera dejado la misma señal en 4 cuerpos distintos. Santiago sintió que el mundo se inclinaba. Y en ese instante, Valeria susurró, sin saber que él la escuchaba. «Perdónenme, mis bebés». Santiago Ferrer era conocido por 2 cosas, su fortuna y su frialdad. Los periódicos lo llamaban el Rey de Acero, porque su empresa construía rascacielos y carreteras en medio mundo, y porque en su rostro casi nunca aparecía una emoción. Pero en esa mansión enorme, Santiago no era rey. Era un hombre perdido. Sus trillizos tenían 5 años. 3 risas distintas, 3 personalidades que chocaban como olas. Leo era inquieto y valiente. Alma era sensible y observadora. Nico era el más callado, como si escuchara el mundo antes de hablarle. La esposa de Santiago, Isabel, había muerto cuando ellos apenas aprendían a caminar. Un accidente. Un titular. Una semana de flores. Y después, el silencio. Santiago llenó la casa de niñeras, tutores, médicos y reglas. Todo organizado. Todo limpio. Todo vacío. Valeria llegó un año después. Una joven de barrio, recomendada por una agencia. Trabajadora, discreta, sin familia en la ciudad, decía su expediente. Para Santiago era perfecta. Alguien que limpiara y no molestara. Pero los niños la notaron desde el primer día. Valeria tenía algo que ninguna niñera tenía. Paciencia real. Cuando Alma lloraba por la noche, Valeria no se desesperaba. Cuando Nico se quedaba quieto en la esquina, Valeria se sentaba cerca, sin obligarlo a hablar. Cuando Leo rompía algo, Valeria no gritaba. Respiraba hondo y le decía que la verdad era más valiosa que el miedo. Eso, para Santiago, era un problema. Porque la casa estaba construida sobre una idea. Nadie podía reemplazar a Isabel. Nadie debía parecerse a ella. Nadie debía ocupar su lugar, ni siquiera por error. Y sin embargo, día tras día,
Los trillizos se pegaban más a Valeria. Valeria, mira mi dibujo. Valeria, me duele la panza. Valeria, puedes quedarte un ratito. Santiago fingía no escuchar, pero escuchaba todo. Una mañana, mientras bajaba las escaleras, vio a Valeria arreglándoles el uniforme. Les abrochaba los botones con cuidado, como si ese gesto fuera una promesa. Los niños estaban tranquilos, felices, y Santiago sintió algo que lo incomodó. Celos. No celos de hombre, sino celos de padre herido. Porque él trabajaba para darles el mundo, pero Valeria les daba algo más simple: presencia. Aún así, Santiago se mantuvo distante. Ni gracias, ni buenos días. Solo órdenes, horarios y miradas duras. Valeria lo aceptaba en silencio, como si supiera que su lugar era pequeño. Pero había detalles que Santiago empezó a notar, y no pudo olvidar. Valeria cantaba una canción que no estaba en ninguna lista. Una canción antigua. Y, a veces, cuando creía que nadie la veía, tocaba un collar escondido bajo su uniforme, como si ese metal le quemara la piel. Y lo más extraño, cuando alguno de los niños se enfermaba, Valeria parecía sentirlo antes que todos. Como si el dolor de ellos le pasara por dentro. Santiago lo llamó coincidencia. Hasta la noche en que llegó sin avisar, y vio lo que no debía ver. Santiago retrocedió un paso sin hacer ruido, pero sus manos ya temblaban. Sentía el impulso de entrar y exigir respuestas, y al mismo tiempo, un miedo absurdo lo clavaba al suelo. Valeria seguía susurrando a los niños, con lágrimas que caían despacio, como si fueran palabras que no podía decir en voz alta. Leo se movió dormido y murmuró su nombre. Alma abrazó una almohada y sonrió. Nico, medio despierto, estiró la mano hacia Valeria sin abrir los ojos. Ella besó esos dedos con una ternura que partía el alma. Santiago no entendía. Y eso lo enfurecía. Se alejó por el pasillo, apretando la mandíbula, y entró a su oficina. Cerró la puerta. Caminó de un lado a otro como un animal atrapado. Su mente repetía una imagen: el collar de Isabel en el cuello de Valeria. Imposible, se dijo. Isabel había sido elegante, dura, orgullosa. No compartía nada con nadie. Ese collar era especial. No era una joya cualquiera. Era un regalo que él le había dado el día que supieron que serían padres. El día que Isabel, con ojos brillantes, le dijo: 3. Vamos a tener 3. Santiago se sentó, se cubrió la cara, y por primera vez en años sintió una emoción clara: culpa. Porque él no estuvo con Isabel como debía. Ella llevó el embarazo rodeada de médicos, contratos, secretos. Y él firmaba papeles, viajaba, construía edificios. Y ahora, de repente, el pasado volvía con una empleada llorando en la habitación de sus hijos. A la mañana siguiente, Santiago observó a Valeria en la cocina. Ella preparaba pan tostado, cortaba fruta, y le servía la leche con una precisión suave. Los niños comían felices. Santiago intentó fingir normalidad, pero su voz salió cortante. Valeria, ¿de dónde sacaste ese collar? Valeria se quedó quieta. Solo un segundo. Pero para Santiago fue como escuchar un disparo. Ella bajó la mirada. No sé de qué habla, señor. Santiago vio el temblor en sus dedos. Vio el esfuerzo por mantener la calma. Y supo, con un golpe frío en el pecho, que ella sí sabía. Anoche te vi, dijo él, sin respirar. Te vi en la habitación. Los llamaste mis bebés. El aire se volvió pesado. Los trillizos miraron a Santiago. No entendían el peso de esas palabras, pero sintieron la tensión. Alma dejó la cuchara. Nico se pegó a Valeria. Leo frunció el ceño. Valeria tragó saliva. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. Fue una forma de hablar, murmuró. Santiago golpeó la mesa con la mano, no fuerte, pero con una autoridad que cortó el desayuno.
No me mientas en mi casa. Valeria apretó el delantal. Por favor, señor, no aquí. Esa frase, no aquí, fue la confirmación. Había algo. Algo grande. Algo que se había escondido demasiado tiempo. Esa tarde, Santiago hizo lo que nunca hacía. Canceló reuniones. Mandó a su chofer lejos. Y se quedó en la mansión, mirando a Valeria como si fuera un enigma que amenazaba romper todo lo que él creía saber. Pero lo que más lo asustaba no era el secreto. Era otra cosa. Era la posibilidad de que, en todo ese tiempo, sus hijos hubieran estado buscando amor, y él les hubiera ofrecido solo riqueza. Y esa noche, cuando escuchó a Leo decirle a Valeria te quiero, Santiago entendió que el verdadero peligro era perderlos, no por pobreza, sino por distancia. Santiago esperó hasta que los niños estuvieran dormidos. Luego tocó la puerta del cuarto de servicio, donde Valeria vivía con pocas cosas. Una cama sencilla, una silla vieja, y una caja de cartón bajo la ventana. Tenemos que hablar, dijo él, sin rodeos. Valeria abrió despacio. Su cara estaba pálida, como si ya supiera que ese momento llegaría. Señor, yo trabajo bien. No quiero problemas. No quiero hablar de tu trabajo, respondió Santiago. Quiero la verdad. Valeria miró hacia el pasillo, como si temiera que alguien escuchara. Luego lo dejó entrar. Cerró la puerta con seguro. Santiago señaló el collar que asomaba en su cuello. Ese collar era de Isabel. Valeria respiró hondo. Sus ojos se humedecieron. Sí, dijo al fin. Era de ella. Y también, era mío, por un tiempo. Santiago se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso? Valeria apretó las manos, como si sostuviera un dolor invisible. Yo conocí a su esposa antes de que usted se casara con ella, confesó. Yo trabajaba en una clínica privada. Limpieza. Recepción. Lo que hiciera falta. Santiago sintió un zumbido en los oídos. Valeria continuó, con la voz quebrada. La señora Isabel no podía tener hijos, o eso decía. Pero ella quería una familia perfecta. Quería que el mundo la viera como la mujer que lo tenía todo. Y, cuando aparecieron los trillizos, yo fui parte de eso. Habla claro, ordenó Santiago, pero su voz ya no sonaba fuerte. Sonaba herida. Valeria lo miró a los ojos, por primera vez sin bajar la mirada. Yo fui la madre que los llevó en el vientre. El mundo de Santiago se apagó por un segundo. No, susurró. Isabel estaba embarazada. Yo la vi. Yo. Valeria sacó de la caja de cartón una carpeta vieja. Papeles. Firmas. Un contrato con sellos. Fue un acuerdo. Me dijeron que era legal. Me dijeron que era lo mejor para todos, explicó. Yo era joven, estaba sola, y mi padre estaba enfermo. Me ofrecieron dinero. Mucho. Y yo, acepté. Pensé que era solo un trabajo. Santiago tomó los papeles con manos temblorosas. Vio nombres, fechas, cláusulas. Vio una firma que reconocía, la de Isabel, y la de un abogado de confianza de la familia. Esto es una locura, murmuró. Valeria lloró en silencio. Cuando nacieron, yo los escuché llorar y me rompí. Me dejaron verlos solo un minuto. Un minuto, señor. Isabel me dio ese collar y me dijo, para que recuerdes que hiciste algo grande, y para que recuerdes que no son tuyos. Valeria se tocó el pecho. Yo intenté irme, pero el contrato tenía amenazas. Decía que si yo hablaba, me destruirían. Y luego, su esposa murió. Y el abogado me buscó. Me dijo que, si me quedaba como empleada, estaría cerca de ellos, sin hacer preguntas. Y yo, acepté, porque aunque fuera desde lejos, yo necesitaba verlos respirar. Santiago sintió náuseas. No solo por la mentira, por el vacío que se abría bajo sus pies. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con rabia y dolor mezclados. Valeria secó sus lágrimas.
Porque usted no me miraba, señor. Y porque yo tenía miedo. Pero, cada día me costaba más. Porque ellos me llaman cuando tienen pesadillas. Y yo soy humana. Yo los amo. Santiago bajó la vista a los papeles otra vez. Y comprendió algo que lo dejó sin aire. Isabel no solo le escondió un secreto. Le robó a esos niños su verdad. Y le robó a Valeria su maternidad. Al día siguiente, Santiago no fue a la oficina. Por primera vez, su dinero no era prioridad. Su familia, su verdadera familia, se había convertido en un campo de batalla. Llamó al abogado que aparecía en el contrato, Arturo Mena. El mismo que había manejado la herencia de Isabel. El mismo que siempre hablaba con voz amable y ojos fríos. Arturo llegó a la mansión como si nada, con un traje impecable y una sonrisa ensayada. Santiago, qué sorpresa. ¿Todo bien? Santiago no respondió. Solo puso el contrato sobre la mesa del salón y lo empujó hacia él. La sonrisa de Arturo se rompió apenas 1 milímetro. ¿De dónde sacaste eso? De la verdad, dijo Santiago, con la voz baja, peligrosa. Quiero que me expliques por qué mi esposa firmó esto, y por qué tú lo ocultaste. Arturo respiró, intentando recuperar control. Santiago, tu esposa te amaba. Lo hizo por ustedes. Quería darte hijos. Quería proteger la imagen familiar. ¿Proteger? Santiago se acercó. Esto no es protección. Esto es secuestro emocional con tinta y sellos. Arturo alzó las manos. Valeria aceptó el dinero. Nadie la obligó. En ese instante, Valeria apareció en la escalera. No estaba invitada, pero escuchó. Sus ojos estaban rojos, pero su espalda recta. Sí me obligaron, dijo ella, firme. Porque cuando una persona tiene hambre y miedo, aceptar no siempre es elegir. Arturo la miró con desprecio. No deberías estar aquí. Santiago giró hacia Valeria y vio algo que nunca había visto, dignidad sin permiso. Déjala hablar, ordenó. Valeria bajó despacio, como si cada escalón fuera un recuerdo. Yo firmé porque mi padre se moría, porque no tenía a nadie, dijo. Y después, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, iría a la cárcel por romper el contrato. Me dijeron que usted me odiaría. Me dijeron que los niños me odiarían. Arturo se puso de pie. Esto ya no es necesario. Isabel murió. El acuerdo se cumplió. Tú recibiste pago. Santiago lo miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Y qué hay de los niños? Preguntó. ¿Qué hay de su derecho a saber? ¿Qué hay del dolor de ella? ¿Qué hay de mi vida construida sobre una mentira? Arturo endureció la voz. Santiago, piénsalo. Si esto se filtra, tu apellido cae. Tus socios se van. Tus hijos serán noticia. ¿Quieres eso? La palabra apellido fue la chispa. Santiago golpeó la mesa, esta vez fuerte. Mis hijos no son una marca. Gritó. Son personas. El salón quedó en silencio. Incluso los relojes parecían callar. En ese momento, los trillizos aparecieron en la puerta. Habían bajado por el ruido. Leo miraba con rabia infantil. Alma parecía asustada. Nico se aferraba a la mano de su hermano. ¿Papá? Susurró Alma. ¿Por qué gritas? Santiago se congeló. Todo lo que estaba haciendo, la verdad, la justicia, tenía un precio. Y ese precio eran ellos, mirando sin entender. Valeria dio un paso hacia los niños, como por instinto, pero se detuvo. No quería confundirlos. No quería robarles a Santiago su lugar. Santiago tragó saliva y se arrodilló para quedar a su altura. Estoy protegiéndolos, dijo, con la voz rota. Les prometo que nada malo les va a pasar. Leo señaló a Valeria. ¿Valeria está en problemas? Valeria sonrió con lágrimas. No, campeón. No estoy en problemas. Pero Santiago sabía que sí. Porque en ese mismo instante entendió lo más duro.
No podía deshacer el pasado. Solo podía decidir qué tipo de hombre sería ahora. Y la decisión iba a cambiarlo todo. Esa noche, Santiago no durmió. Se quedó sentado en la habitación de los niños, mirándolos respirar, como si por fin entendiera que la riqueza no servía de nada si el corazón estaba vacío. Por la mañana tomó una decisión que sorprendió a todos. Primero, despidió al abogado Arturo Mena y entregó los documentos a un equipo legal independiente. No lo hizo por venganza. Lo hizo por justicia. Porque había límites que ni el dinero podía comprar sin ensuciar el alma. Segundo, llamó a Valeria a su oficina. Ella entró temblando, esperando castigo, esperando gritos, esperando vergüenza. Santiago le ofreció una silla. Perdóname, dijo él. Valeria parpadeó, confundida. ¿Perdonarlo por qué? Santiago bajó la mirada. Por no ver. Por vivir como si el dolor de otros fuera invisible. Por creer que pagar era lo mismo que amar. Valeria apretó el delantal como si fuera un escudo. Yo no quiero quitarle a sus hijos, señor. Santiago la miró con los ojos cansados, pero honestos. Y yo no quiero quitarte tu verdad. No voy a destruirles la infancia con una revelación brutal. Pero tampoco voy a seguir mintiendo. Planearon algo simple y humano. Una transición lenta, con apoyo psicológico, con cuidado. Los niños no necesitaban un escándalo. Necesitaban seguridad. Santiago empezó por lo básico. Estar. Dejó reuniones para llevarlos al colegio. Se sentó en el suelo a jugar. Aprendió que le gustaba a cada uno. Escuchó. Por primera vez, preguntó. Una tarde, Leo le dijo: Papá, antes tú eras como una pared. Ahora eres como una puerta. Santiago sintió que esa frase valía más que cualquier contrato. Con el tiempo, los niños empezaron a notar que Valeria era especial. No solo porque los cuidaba, sino porque sus ojos se iluminaban como si ellos fueran su vida entera. En una noche tranquila, Alma preguntó, con voz suave: Papá, ¿Valeria nos quiere como mamá? Santiago respiró hondo. Miró a Valeria, que estaba cerca, callada, con miedo de escuchar la respuesta. Y dijo la verdad más segura que pudo. Valeria los quiere con un amor muy grande. Un amor que no se compra. Un amor que se demuestra. Nico, que siempre hablaba poco, levantó la mirada y dijo: Entonces, no la dejes ir. Santiago sintió un nudo en la garganta. No la voy a dejar ir, susurró. Pero tampoco voy a obligarla a quedarse. Valeria lloró, sin esconderse. Yo me quedo, dijo. Si usted me permite, yo me quedo. Porque ellos son mi hogar. Y porque usted también está aprendiendo. Los meses pasaron. La mansión dejó de ser un museo. Se volvió casa. Con risas, con dibujos pegados en la nevera, con desayunos imperfectos, con abrazos sin miedo. Y un día, en el jardín, mientras los trillizos corrían, Santiago miró a Valeria y entendió el verdadero milagro. No era que la verdad apareciera. Era que, a pesar del daño, todavía había espacio para amar mejor. Porque la moral no es tener la familia perfecta. La moral es tener el valor de reparar lo que rompiste, incluso cuando duele. Y ahora, la pregunta final queda en el aire, como una herida y una esperanza al mismo tiempo. Si descubrieras que tu vida se construyó sobre una mentira, ¿tendrías el valor de elegir la verdad, aunque cambie todo lo que amas?